Bienvenidos y bienvenidas al tercer módulo, cápsula, que forma parte del material de apoyo para la elaboración de instrumentos de evaluación preparados por el Centro de Mejoramiento Docente de la Universidad de Atacama. El resultado de aprendizaje esperado es el siguiente: aplicar los conocimientos adquiridos para la correcta elaboración de un instrumento de evaluación de tipo escala de apreciación. Los contenidos. Primero, la definición del concepto. Luego, su tipología. Posteriormente, recomendaciones y para finalizar, ejemplos. Pues bien, comencemos. La escala de apreciación es un instrumento que expresa una serie de rasgos de conducta o desempeño sobre los que se debe apreciar o estimar la intensidad de dicha conducta en a lo menos 3 categorías. El grado de presencia se expresa mediante 2 tipologías. La primera es la cuantitativa. En ella podemos identificar la cantidad y la frecuencia. Cuando hablamos de cantidad, podemos referirnos a las categorías mucho, bastante, poco, casi nada o nada. Si, por ejemplo, queremos evaluar la frecuencia, podemos utilizar siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Veamos entonces la tipología cualitativa. Podemos usar la graduación excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. O podemos usar eficiente, insuficiente o deficiente. Para elaborar una escala de apreciación es indispensable tomar en consideración las siguientes recomendaciones. Primero, tener una idea clara de la finalidad u objetivo a los cuales apunta este instrumento de observación o medición. Segundo, seleccionar las características más representativas de lo que se va a observar o medir. Tercero, estos rasgos de conducta deben ser claramente observables en el ámbito del diseño de la actividad evaluativa. Cuarto, el número de ítems de la escala será proporcional al número de rasgos a observar. Quinta recomendación, las categorías de la escala deberían oscilar entre los 3 a 5. Y la última recomendación, es muy importante no evaluar por aproximación en las categorías que no fueron observadas. En estos casos, simplemente se deben marcar los indicadores no aplica o no observado. Vamos a un ejemplo de escala de apreciación cuantitativa. Entonces, el siguiente instrumento es sugerido para ser aplicado en las actividades teniendo un carácter formativo. Se presentan los indicadores que se deben considerar para evaluar el desempeño del estudiante durante las actividades de las clases de raíces. La indicación es marcar con una X en la lista atendiendo a las siguientes categorías: logrado, medianamente logrado, no observado. Veamos para estas categorías cuáles son los indicadores de evaluación. Primero, explica el problema a los demás compañeros, de manera que en la graduación tengo que elegir cómo se manifiesta ese indicador, es decir, si está logrado, medianamente logrado, no logrado o simplemente no observado. Vamos al segundo indicador.
explica claramente los procedimientos realizados en la demostración. Un tercer indicador podría ser también, por ejemplo, presenta más de un método para demostrar las propiedades de las raíces. Y por último, un indicador que pudiese usarse en este instrumento sería el siguiente. Extiende la problemática mediante la presentación a la clase de un problema nuevo derivado del presentado. De manera que para estos 4 indicadores utilizamos entonces las 4 categorías ya mencionadas. Esa sería entonces una escala de apreciación de tipo cuantitativa. Veamos el segundo ejemplo, una escala de apreciación cualitativa. Por ejemplo, en los indicadores vamos a comenzar con expresa espontánea y oportunamente sus ideas en cualquier situación de diálogo, respetando las opiniones de los compañeros. Y para ese indicador tenemos las categorías siempre, muchas veces, algunas veces, nunca. El docente seleccionará entonces la más cercana a la presentación del grupo. Pasemos a un segundo ejemplo de categoría de tipo cualitativa. Expone asuntos de sus intereses en forma sencilla y ordenada, con voz audible para el grupo y con expresión gestual adecuada. Otro indicador de tipo cualitativo sería, por ejemplo, participa oportunamente en los grupos dando aportes significativos. Y para terminar, otro ejemplo. Relata en forma ordenada sus experiencias personales y sucesos correspondientes a la historia de su comunidad. Y nuevamente tenemos que seleccionar si ese indicador se presenta siempre, muchas veces, algunas veces o nunca. Bien, con estas indicaciones cerramos este tercer módulo y antes de terminar es importante remarcar 2 ideas. Primero, que este módulo es parte de una serie de 5 módulos preparados para la elaboración de instrumentos de evaluación. Es importante que usted revise todos los videos para completar su formación. Además, en el sitio web del Centro de Mejoramiento Docente de la Universidad de Atacama se encuentra el PPT de esta presentación para que usted pueda revisarlo con calma. Y finalizando todas estas informaciones, no me queda más que agradecer su atención.